Mis queridos hermanos, si usted trajo su libreta de notas, puede colocar a manera de título la razón de ser del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar sobre eso, una charla bíblica. Pero como quiera, es una charla bien seria. Unos hermanos van a recibir consolación, la iglesia va a recibir edificación, otros van a ser exhortados, amonestados y corregidos. Pero usted acaba de decir que usted está listo para la palabra. Así que usted, por favor, ruédeme a mí y quédese con la palabra. Les decía que el tema acerca de la iglesia pareciera que fuera trillado. Y yo no vengo a hablar aquí de una iglesia denominacional. O sea, no voy a hablar ni de la iglesia católica, ni de la iglesia evangélica, ni los testigos de Jehová, ni los bautistas, ni los presbiterianos, ni los metodistas, ni los luteranos, etcétera, etcétera y etcétera. Vengo a hablar de la iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo. La razón de ser de la iglesia. Y la razón de ser de usted como miembro de esa iglesia. A ver, ¿qué demanda Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Aquí la mayoría, creo que todos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero ¿qué significa eso? Que es la autoridad. Es el rey, el monarca, que ejerce su gobierno a través de sus miembros. Todos nosotros tenemos un cuerpo físico, que es materia, y nosotros somos las personas que vivimos dentro de ese cuerpo. Hemos dicho en compartires anteriores que nuestro cuerpo humano es una casa de habitación. El pecado hizo que el ser humano se afianzara y se preocupara más por la casa que por el que la contiene. Hoy en día la vanidad, porque el mundo fue sujetado a vanidad, dice la palabra en Romanos capítulo 8, hace que las personas pasen mucho rato frente a un espejo, queriendo ser mejores. Nadie se quiere envejecer, porque la fachada de la casa se va deteriorando con el paso del tiempo, y la hermosura va cediendo, y la carne y la piel se va marchitando. El ser humano no muere el día que se le detiene el corazón, sino que empieza a morir lentamente. A unos comienza a morírsele el color de su cabello. Se va tornando, te queda cabello, pero se va tornando grisáceo hasta que llega a blanco. Esos cambios los ves tú, los estás viendo en el pastor, en el cabello, en las cejas, en el bigote, por todos lados. Está muriendo el color. Y así sucesivamente. Pero todavía, por la gracia del Señor, estamos con vida, llenos de vitalidad, de buena y perfecta salud, por los méritos de Jesucristo. Y no es malo cuidar el cuerpo, lo malo es vivir envanecido con el cuerpo. La gente se preocupa, los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero yendo al punto, vamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. O sea, que no es un cuerpo más, es un cuerpo espiritual. Pues yo creo, y eso es lo que revela la Escritura, que si el Señor nos salvó para constituirnos como su cuerpo, es para Él hacerlo todo a través del cuerpo. Y es por eso que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, no puede venir como quiera. Tiene que llenar unos requisitos, unos estándares de Dios. Niéguese a sí mismo. Ay, Padre, de entrada trata con nuestro ego y nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, tú no me vas a seguir.
Y te voy a dar algo. Y la gente puede pensar millones, millones, billones y trillones y quinquillones. No, una cruz. Toma tu cruz y sígueme cada día. Y cuidadito, amas más a tu mamá y a tu papá, a tu esposa, a tus hermanos, tu tierra más que a mí, porque no eres digno de mí. De eso casi no se predica hoy. Pero usted y yo tenemos el privilegio de oír la voz de Dios aquí en este ministerio. Y el que no se despoja de todo lo que tiene, no es digno de mí. Por eso fue que Pedro dijo, maestro, y nosotros lo hemos dejado todo, y entonces ¿qué recompensa tendremos? Y dice, no muchacho, tú no te imaginas. Obviamente que el Señor no te va a dejar en bancarrota, no te va a dejar pelado. Porque acabamos en el segmento anterior de escuchar que Él es poderoso para hacer que en nosotros abunde toda gracia. Él es un Dios de abundancia, pero Él es el rey. En una monarquía, nada es del pueblo, todo es del rey. Tu casa, tu finanza, tu vida, todo. El rey puede disponer de ti como Él quiera. Pero tenemos garantías que nuestro rey es justo y es amoroso. Y nosotros somos familia del rey. Él es nuestro pariente más cercano, Jesucristo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y el tema viene con una motivación especial. Y es que el Señor me sacó a mí de un ministerio donde yo estuve, un ministerio internacional que tenía su sede en Miami. Como por 9 años estuve ahí. Y hubo allí un desliz de desvío, de corrupción. Y el Señor me dijo, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Y yo no sabía que iba a seguir en esto. Yo no me iba a ir al mundo, pero digo, ¿y ahora qué? Pero no sabía que el Señor me estaba sacando de ahí para establecer, para fundar este ministerio de la reconciliación. Y a mí me han dicho, pero ¿por qué seguiste predicando gracia? Si tú predicaras lo que predicabas antes, tú serías un Moisés. Así me lo dijeron. Pero yo encontré en la palabra del Señor que no hay otro evangelio. Gálatas 1:6, el apóstol Pablo se maravilló con la iglesia de los Gálatas y les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿por la qué? Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo enseguida riposta y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo no se exceptúa, o un ángel del cielo viniera anunciando otro evangelio diferente al evangelio de la gracia, al que nosotros hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Por eso yo no puedo predicar otro evangelio. Y por esa razón he sido perseguido, vituperado, desechado de los hombres, pero no de Dios. De manera que como pastor del ministerio, como les decía al inicio, que tengo que dar cuenta a Dios, yo no me quiero engañar con la iglesia que pastoreo. Necesito asegurarme que sea una iglesia bíblica. Una iglesia sometida a Jesucristo. Pero para ello debemos enseñar doctrinalmente qué es la iglesia. Por si tenemos cosas que corregir, las corregimos. Si tenemos cosas por enmendar, las enmendamos. Y para eso no se necesita agredir a la gente, ni gritarla, ni ofenderla, ni ridiculizarla. Simplemente enseñar. Y tú tomas la porción que es para ti. Y te gozas. Porque la verdad hace libre a la gente. La mentira la esclaviza. Y un pastor no debe
no le debe temblar el pulso para predicar la verdad, cueste lo que cueste, así se quede solo. Que si Dios te puso, Dios te honrará. Mire, por aquí han pasado gente que diezmaban unas sumas astronómicas, ofrendas así y asado, pero no transamos nunca con la mentira, ni estuvimos rendidos ante el dinero. Y el día que decidieron irse, se fueron por su propia voluntad. Nadie los votó. Porque por alguna razón, pues, comenzaron a tropezar con la doctrina o qué sé yo, o con el pastor. Porque a veces el pastor dice cosas y se convierte en un pastor insoportable. Pero el amor todo lo soporta. Porque nos toca decir cosas que a lo mejor a usted no le gustan, pero que están en la palabra. Y usted lo que tiene que hacer es darle gracias al Señor porque le están diciendo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ese es el tema, la razón de ser del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22. Yo lo abrevié hasta el verso 22, donde dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Cristo por cabeza y Señor sobre todas las cosas a la iglesia. Y hablando de la iglesia, dice el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que la iglesia, hermano, no es un cuadro colgado en una pared. La iglesia no es un club religioso. La iglesia es lo más importante que hay en el planeta Tierra. Cristo dijo de la iglesia: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y está hablando de los creyentes. Pero fíjate, la luz del mundo es Cristo. Pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo alumbra a través de su cuerpo. Cuando yo hablo esto me acuerdo del sol, del romance entre el sol y la luna. La luna no tiene luz. Pero en la noche tú la ves y está bien lejos la luna. Naturalmente su luz es un poco más tenue. Pero ella, ¿por qué alumbra? Porque el astro rey, la lumbrera mayor, le da de su luz. Parece que la enamora con su luz y ella se ilumina con la luz del sol. Pero en la luna no hay luz. Así también pasa con la iglesia. Entonces necesita saber cada miembro en particular del cuerpo de Cristo qué es la iglesia desde la perspectiva de Dios, de tu Padre Celestial, para que sepas a qué te llamó el Señor y cuál es tu función dentro del cuerpo como miembro vivo del cuerpo de Cristo. Con lo que he hablado hasta ahora, tú vieras lo simpático que te ves escuchando la palabra del Señor. Y no hay una cara de aburrimiento. Otra vez me vienen a hablar del cuerpo de Cristo. No, porque tú sabes que el Señor trae cosas nuevas. ¿Quién iba a pensar que el Señor te iba a mencionar, según a los Corintios 5:14, que te lo voy a decir de memoria? Porque tantas veces que lo he predicado. Mira para acá, iglesia, y qué bueno que haya este silencio. Esta reverencia ante la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El verbo constreñir significa obligar. Pero Cristo no te agarra a la fuerza, Él no te pone una llave maestra de lucha libre para obligarte. No, Él te enamora. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto.
No en aquello, sino en esto. Que si uno murió por todos, ese uno es Jesucristo. Luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Aquí está la razón de ser de la iglesia. Para que los que viven ya no vivan más nunca para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que dice tu Biblia. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque la carne se murió. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, por decirlo de alguna manera, se inventó otro cuerpo. Él vino con un cuerpo y ese cuerpo ascendió después que resucitó y luego de presentarse con pruebas indubitables de su resurrección, se fue para el cielo. Pero ahora el Evangelio dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y después que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Te puedo garantizar que un altísimo porcentaje de la iglesia sigue conociendo a Jesucristo según la carne. Pero ahí dice, ya no lo conocemos así. De modo, dice el verso 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que tú eres, querido hermano y querida hermana. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, cuando dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿a qué morimos? Al mundo, al pecado, a la carne, al viejo hombre. Se murió Adán en nosotros y ahora estamos posicionalmente en el postrer Adán, en el varón perfecto, en el Hijo de Dios. Es un cambio total donde en el nuevo hombre no hay cabida para nada viejo. De hecho, a mí me llama mucho la atención y yo oro así y así he estado orando para que todos comprendamos el mensaje. El apóstol Pablo llegó a ser un fiel imitador de Cristo. Tanto así que él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, se acabó Pablo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Estaré. O sea, tenía la revelación en su cabeza y lo vivía en el terreno de la práctica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Se acabó el perseguidor de la iglesia, el fanático religioso que se creía el último refresco del desierto. El que fue educado a los pies del venerable Gamaliel, el que se gloriaba, decir hebreo de hebreos, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso, perseguidor de la iglesia, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Todas esas cosas las tuvo por basura cuando se encontró con Cristo. Y cuando entendió el mensaje del Evangelio, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que ha ocurrido en nosotros. Y el pasaje del cual le mencioné ahorita, que no le di la cita, está en Gálatas 6:14. Escucha bien, no te desconcentres, está ahí pendiente. El apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Fíjate en lo que se gloriaba el apóstol Pablo. Feliz por haber muerto al mundo, feliz por haber muerto a la carne, feliz por haber muerto al viejo hombre, por haber muerto al pecado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Y hablando del Señor dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No tengo ni 5 de comunión con el mundo. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden de Dios el Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra, cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, eso es para la iglesia. Porque dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, entonces no está salvo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los salvos. Romanos 5:5 que dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es más, Santiago en el capítulo 4, verso 4, le dice a un montón de creyentes que no estaban salvos, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ay, Padre, qué silencio. Porque acabo de decirte que a ti te trasladaron a un reino que es mejor que el mundo. O sea, que no te pongas triste cuando el Señor te habla así. La que se pone triste es la carne, porque se le acabó el recreo. ¿Aló? Ahora tú has renacido de simiente incorruptible, te dieron una ciudadanía celestial. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que Cristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Cristo lo dijo de muchas maneras. Le dijo a sus discípulos, ustedes saben por qué el mundo los aborrece a ustedes, porque ustedes no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, como a mí me aborreció primero. El mundo no quiere nada con Cristo. Quiere las bendiciones de Cristo. Quiere que Dios le haga milagros. Quiere todo de Dios, pero no quiere nada con Dios en cuanto a obediencia. Ella quiere mundo, pecado, carne. Y el Señor no está diciendo esto para privarnos de algo bueno. Él utilizó al apóstol Juan para decir el mundo entero. Oye, eso es bastante gente. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está, no dice que estuvo, está bajo el maligno. Y por eso es que el mundo entero no quiere nada con Cristo. Porque el diablo introdujo el pecado en el mundo a través de Adán y Eva y convirtió a toda la raza humana en enemiga de Dios y amiguita de él, porque a la gente le gusta el pecado. El mundo no puede vivir sin pecar. Pero tú tienes que descubrir y tienes que conocer tu ciudadanía, tu patria celestial, que para allá es que vamos. Por toda una eternidad. La palabra honra a todo aquel que ama la venida del Señor. Cuando Pablo le escribió su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, dice, porque el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Dios juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Porque en su venida nos vamos para casa. Tu casa no está aquí en la tierra, tú tienes una morada en el cielo. El aplauso está ripicuiqui, pero como quiera fue un aplauso. Ripicuiqui es un poquito debilucho, pero yo entiendo el que no aplaude porque la cabeza le está elucubrando.
Algunos por primera vez han llegado a una iglesia que los pone a pensar, porque dice la palabra pensando esto. O sea que una iglesia no es nada más, aleluya, gloria, amén, rucu, tu rucu, tu rucu, tu rucu. Y danzando, y el trencito y para aquí y para allá. ¿Y qué te enseñaron en la cabecita? Nada. Así hay gente que va a la iglesia, tienen 30, 40 años de estar en una iglesia y no saben nada de Biblia, nada del reino. Por eso es que aman al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Usted sabe que guardando las proporciones, no que yo quiera ponerme en las sandalias de Pablo, pero esa es mi vida. Ese mundo no tiene nada que ofrecerme a mí. ¿Qué me va a ofrecer? Ya me ofreció todo en el pasado, todo lo relacionado con el pecado. 30 años viviendo sin Dios. Pues ahora que Dios se manifestó a mi vida, pues para andar con Él. Y no me arrepiento, porque yo sé lo que es el pecado. Claro que lo sé, lo practiqué en todos los colores y sabores. Así que yo no soy que yo fui religioso desde niño y que a mí que fui monaguillo. No. Monaguillo yo. Ay, Padre mío. Pero yo no vine a hablar de mí. Entonces, en 2 Corintios 5:14 está la razón de ser de la iglesia. Dice, para que los que viven, o sea, para los que Cristo le ha dado vida eterna, ya no vivan para sí, sino para Él. O sea, Cristo de tonto no tiene un pelo. O sea, que Él nos compró. Cuando tú vas a Tito, capítulo 2, del 11 en adelante, allí el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, diga conmigo, la gracia enseña, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo malo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, no de un poquito de iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por eso el Señor dice, Freddy, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Aunque eso solo lo dijeron un jovencito, pero ya yo soy madurito. Pero esto es lo que debemos predicar. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Bueno, la iglesia es la escogida y ataviada para esposa de Cristo. ¿Tú crees que Él se va a casar con...? No, tiene que ser una virgen pura. Pablo le dijo a los corintios, yo los quise presentar a ustedes como una virgen pura, según a los Corintios 11:1. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, qué bendición es pertenecer al ministerio de la reconciliación. Porque Dios siempre tiene cosas mejores para ti. O sea, cuando la palabra dice, no améis el mundo, yo he visto gente entristecerse porque no pueden vivir sin el carnaval. Te aseguro que aquí hay alguien o algunos que todavía tienen el capuchón guardado. El traje de cumbiambero, seguro que el sombrero y tal y cual. Y se camuflan en los carnavales. Porque no entienden el significado espiritual que tiene el carnaval. Aparentemente es parte del folclore de una región. Qué lindo folclore. Cristo dijo, no te voy a dar la cita para que o te la voy a dar para que la tengas ahí, la notes. En Juan 2:19, Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Oye, qué claro estaba Jesús. Cuando él hablaba de su cuerpo, él decía, este es el templo de Dios. Amén. 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 Ahora el templo donde él vive somos nosotros. Lo dice primero a los Corintios 6:19. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya ni tu cuerpo es tuyo, ni tu espíritu. Cristo lo compró. ¿Cuántos damos gracias al Señor por eso? Él compró la casa para vivir dentro de ella. El último templo donde Dios vive es en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que cada miembro en particular debe someterse a la autoridad de la cabeza, que es Cristo. En amor, sabiendo que el Señor lo que tiene para nosotros es de lo bueno lo mejor. Amén. Porque aparte de ser un reino de justicia, paz y gozo, también es un reino de amor, de armonía, de concordia, de amistad. Es una familia. Pablo le dijo a los efesios, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ustedes son ahora conciudadanos de los santos, es decir, paisanos, y miembros de la familia de Dios. Hágame el favor. Oye, tú todavía no te has apercibido de quién eres tú. Tú eres un hijazo de Dios en Cristo Jesús, hermano de Jesucristo. El reino fue preparado para ti. Dice la palabra que Dios nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne de Jesús para entrar confiadamente, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo celestial, no por nuestras obras, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que tú quieras, entras a la presencia del Señor y hablas con tu Padre Celestial. A su nombre gloria. Y a su gloria. ¿Está usted entrando en esa conciencia de quién es usted? Lo que pasa es que la carne tuya todavía te trabaja. Desde adentro de ti y desde afuera te trabajan los demonios y Satanás. Para que tú no te despojes de tu vieja personalidad y te sientas apocado, acomplejado, que no calificas. La buena noticia es que Cristo calificó por ti y te dio su justicia. Dios no te está demandándote a ti obras, sino que creas. Las obras buenas las pone Dios para que tú y yo vivamos en las obras que Él preparó de antemano. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Efesios 2:10? Que somos hechura suya, creados en Cristo, chacho, no en Adán, creados en Cristo. Esa es la última creación. Eso no te da gozo. Tú y yo tenemos que renunciar a todo lo que huela a Adán en nosotros. Porque ahora nosotros estamos en el último Adán, que es Jesucristo. Y es ahí donde somos nuevas criaturas. Y ojo, porque para Dios, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Romanos 6:6, el apóstol Pablo dice, sabiendo esto, diga conmigo, esto hay que saberlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre va a ser crucificado. ¿Qué dice tu Biblia? Fue crucificado juntamente con Cristo. Quiere decir que tu viejo hombre es un muerto.
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más para el pecado. O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario para matar tu viejo hombre, para que ya no vivas más en el pecado. ¿Cómo es posible que tú hayas nacido de nuevo y todavía sigas practicando el pecado? ¿No has entendido el reino o no has nacido de nuevo y tienes una falta concepción de tu salvación? Quizás no estás salvo. Por eso Dios y el reino, su reino no le trabaja a muchos porque están viviendo en la carne, y vivir en la carne es vivir en un muerto. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios le trabaja a todo aquel que está en su reino y que anda en el Espíritu y que está sometido y que obedece y que es leal al Señor. No en perfección, pero sí en honestidad. ¿Me explico? Nosotros todavía no hemos alcanzado la perfección en la obediencia, pero sí en honestidad. Y cuando metemos las de caminar, ahí mismo nos arrepentimos. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Y el Señor sabía que en el proceso íbamos a fallar. Por eso es que nos puso abogado. Hijitos, no pequéis, estas cosas os he escrito, dijo Juan, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene delante del Padre a Jesucristo el justo. Pero eso no es para agarrarlo y todos los días estar pecando y pecando. No, yo tengo mi abogado. Y convertir esto en un jueguito pachequero, así decían las tías mías. Hermanos queridos, Jesús hizo un ruego en Juan 17 y vamos a seguir descubriendo la razón de ser de la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a Juan 17, porfa. ¿Están contentos? Amén. La llaman la oración sacerdotal. Aquí el Señor oró por ti, la cabeza de la iglesia, el Rey de Reyes. En el verso 11, para abreviar, antes había dicho, yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Estamos ahí? Mira qué honor, mira qué privilegio. Cristo oró por los miembros de su cuerpo, por la iglesia. Hasta ahí estaba orando por aquellos que estaban en ese momento, pero después ruega por nosotros también. En la parte B del verso 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ¿cuántos? Uno. Aquí vamos profundizando más. ¿Para que seamos cuántos? Uno. Por esa razón yo les estoy compartiendo este tema, porque hasta ahora no somos todos los que somos uno. Todavía hay llaneros solitarios en las iglesias. Hermanos que son hermanos, tal vez son hermanos, sí, han nacido de nuevo, pero no tienen esa conciencia, esa concepción de lo que es ser miembro de ese cuerpo. ¿Me explico? Por eso dije, si hay cosas que corregir, las corregimos. ¿Cuál es el lío de andar viviendo en error? Díganle al pastor, estoy llamado a ser uno contigo, pastor. Diga, y con el resto de la iglesia. Pero no solamente con el ministerio. Bueno, después profundizamos más si el Señor nos permite. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos. Ahora viene la oración por ti y por mí. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, así sean millones, billones, trillones o quinquillones, todos sean ¿cuántos? Uno. Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Dígalo con fuerza, que tienes miedo. ¿Sean cuántos? Uno.
en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros queremos que la gente se convierta a Cristo, pero la gente no ve que la iglesia son uno. Tenemos que jalarle más al respetico con el Señor. Tenemos un llamado a la obediencia. Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, dice que fuimos elegidos no por obedecer, sino para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Una pregunta, ¿estoy predicando legalistamente? Jairo dice, bíblicamente. Mira, verso 22, está hablando con el Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Estamos entendiendo cuál es la razón de ser de la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo, mi brother. Cristo no se puede dar el lujo de tener un pie que quiera arrancar para un lado y el otro pie para otro lado. Que un ojo de él mire para arriba y el otro dice, ¿por qué voy a mirar para arriba? Yo quiero mirar para abajo. ¿Estamos entendiendo el punto? Quiere decir que todos los miembros en particular debemos graduarnos en renunciar a nosotros mismos. Como hizo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Y la gracia viene lanza en ristre contra la carne y a favor de tu espíritu, porque nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea que ella viene a poner la carne en su lugar, que es la cruz, para vivir en este siglo hasta que Cristo venga sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir para Cristo. Pero no un solo cristiano, sino todos. Seamos uno. O sea que todos tenemos que ser educados en esta forma de doctrina. Y el Señor no lo deja así a tu arbitrio, ¿verdad? A tu esfuerzo. Dios es tan bueno que para que lo logremos nos da el Espíritu Santo. Mira qué lindo es el Señor. Que es el motor que le da vida, es el corazón de la iglesia, el Espíritu Santo. Esa es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos como iglesia en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pasando por Barranquilla, Colombia. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu y dentro de ti hay poder. O sea, por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por el poder que actúa en nosotros. O sea que si tú eres un hijo de Dios, en ti están los potenciales, no debes tener miedo. Por eso la palabra y el consejo de hoy es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hay cristianos, Dios mío, que hace rato van subidos en una concha de guineo. Deslizados. ¿Aló? No, yo señalé para allá, pero es porque Dino se está riendo y festejando esto. Y lo mismo Jairo. Dile al que está a tu lado, te declaro libre del desliz. ¿Ah? ¿Tú sabes quién es el que tira esas conchitas de banana? El diablo. Todo el tiempo está tirándote cascaritas y todo el tiempo te está tentando y te está metiendo pensamientos contra el pastor, contra los hermanos, contra la iglesia, buscando sacarte. Tienes que tener mucho cuidado porque Satanás ha mandado demonios para que tú no vengas aquí. Para que tú la agarres con el pastor. ¿Sabe Dios cuántos están ahí? Ahí el Señor está destapando que estoy bravo con el pastor. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Decirte la verdad. Con esta palabra tú deberías invitarme a almorzar hoy. Pero no te preocupes que ya me invitaron. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
A su nombre. Que viva el dueño de la iglesia. ¿Cómo se llama? Ese es el Señor. Y tú, miembro de su cuerpo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto va más allá. En Pentecostés la iglesia fue llena del Espíritu de Cristo. Cabe aclarar que cuando hablamos del Espíritu Santo, no lo tome como lo dice la religión. ¿Sabe? Porque Cristo dijo cosas que al despistado lo agarran y lo interpreta de otra manera. Cristo dijo, conviene que yo me vaya, o sea, físicamente tengo que irme. Porque si yo no me fuere, entonces el Consolador, o sea, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y él habló de otro Consolador y enseguida dijeron, esa es otra persona. Espérate un momentico, Bobby. En 2 Corintios 3:17, yo cada rato lo menciono, dice que el Señor, que se llama ¿cómo? Dígalo más fuerte para que quede en la grabación. El Señor, que se llama ¿cómo? Jesucristo. El Señor es el Espíritu. O sea que no hay tal cosa como que el Padre es un espíritu, el Hijo es otro espíritu y el Espíritu Santo otro espíritu. 3 espíritus. Eso es lo que le han inculcado entre pecho y espalda a la iglesia, entre boca y nariz, pero eso no es así. Y te doy Biblia. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos Dios tiene aquí? Amén. Ok, mira lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Cristo. Porque en cuerpo no se te podía meter a ti. No cabe. Pasa como Nicodemo, ¿cómo hago si ya soy viejo para yo nacer de nuevo? ¿Y cómo hago para entrar en el vientre de mi mamá otra vez? Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de él? Así que el que tiene a Cristo por dentro, tiene su espíritu. Dice la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dice Colosenses 3:3 que Cristo es nuestra vida. Dice Colosenses 3:11 que Cristo es el todo en todos nosotros. Dice Romanos 9:5 que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Dice Primera de Juan 5:20 desde el 19, sabemos que somos de Dios. Diga la iglesia conmigo, sabemos que somos de Dios. Ya no eres del diablo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, vamos a decirlo en coro, diga sabemos. Fuertemente, allá arriba también, diga sabemos. Que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alábalo si puede. ¡Abba, Padre! ¡A su nombre! Es que Jesucristo es Dios y Dios es Espíritu. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2. Yo lo dije de memoria, pero usted lo tiene que ver. Usted lo tiene que leer allí. Porque la palabra todos en esta predicación ahora comienza a tener suma importancia. Queridos hermanos, queridísimos hermanos,
gloria y corona mía. Iglesia linda. Así le hablaba el apóstol Pablo a la iglesia. Gozo y corona mía. El Señor me ha encargado con los ancianos de la iglesia hacer de vosotros cartas abiertas, donde esté el testimonio de la gracia de Cristo. Dios nos está hablando en una forma general, pero tú también tienes que particularizar esta predicación y tomar tu parte. Ojo con la palabra juntos y con la palabra todos, para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos nosotros de estar juntos y estar unánimes. Estamos aprendiendo. El ministerio de la reconciliación apenas está despegando. Esto está despegando. Pero esto se va a regar por el mundo entero. No sé si mis ojos lo verán, pero por eso necesito transferir esto. Para que Dios levante más gente, más predicadores y predicadoras y rieguen esta palabra para la gloria del Señor. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unos. ¿Cuántos estaban? Todos unánimes juntos. Pastor, ¿y por qué estaban todos unánimes juntos? Porque la iglesia es un cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo dejaste tú en tu casa? ¿Dejaste una mano? ¿Dejaste un pie? ¿Dejaste la nariz? ¿Cuántos dejaron? Vinieron con una sola oreja. ¿Aló? ¿Cuántos vinieron en un solo pie? Todos están aquí con su cuerpo completico. ¿Por qué la iglesia no puede congregarse toda en un día? Porque no tiene la revelación o está la desobediencia de no entender que somos un cuerpo que necesita estar unido. O sea que yo no te vine a dar aquí teoría, te vengo a demandar en el nombre de Cristo obediencia. En el nombre de Jesús, con respeto obviamente y con amor. De parte del Señor. Tú no puedes congregarte cuando a ti te ronquen los timbales, perdóname la expresión. Hoy no voy. Y mañana tampoco. Yo voy cuando yo quiera. Ay, Padre, imagínate que un miembro de tu cuerpo te diga así. Que tú tengas hambre y la boca dice, ahora no voy a comer. ¿Aló? Y los dientes me niego, estoy en huelga, no mastico. Ay, Padre, me salí de la cámara, espérate, Jason. Es que me emociono, hermano. Analiza lo que es tu cuerpo para que vayas teniendo luz de qué es la iglesia. Qué importante es tu cuerpo. Hasta las pestañas tuyas, todo en ti, todo tiene importancia. E insisto en aclarar que si no lo habías hecho antes, comienza desde hoy. Pero yo no te voy a maltratar. Con todo y que te demande en nombre de Cristo, tú no te vas a ir de aquí golpeado. O sea que Cristo educó de tal manera a sus discípulos, curiosamente le quedaron 120 nada más. Pastor, ¿y los 5,000 que alimentó? Nada. Allá estaban en el bar de la esquina, el bar El Tufo. Otros estaban por ahí en una caleta donde vendían droga. Pastor, y aquellos leprosos que el Señor sanó, que fueron 10, solo uno regresó a darle gracias al Señor. Los otros 9, una partida de ingratos. De aquí han salido gente ingrata, pero estamos orando para que regresen. Porque no entendieron lo que es usted es un reino hermoso. Vea, este reino no tiene nada que ver con el sub y baja del dólar, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la parte humana. Si aún nosotros estuviéramos en una selva y le somos fieles al Señor, ahí el Señor nos lleva la comida. Ahí el Señor nos da gozo y nos da felicidad con Chita, con Tarzán, con Jane, con quien sea.
Porque nosotros somos felices. Donde Él está, estamos nosotros. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. A su nombre. No dice la palabra, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué dice regocijaos en el Señor siempre? ¿Por qué dice estar siempre gozoso? Porque este es un reino de gozo. Pero que se accede es por la fe. Que eso es bien importante. Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Usted tiene, y para eso estamos aquí, para enseñarle a vivir a usted por lo que no ve, sino por lo que cree. Porque para el que cree todo es posible. Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquí no es como el mundo, que en el mundo dicen ver para creer. No, aquí en el reino es creer para ver. Por eso fue que reprendieron a Tomás. Que Tomás dijo, yo no creo que resucitó. Y el Señor se le presentó y le mostró las manos y las heridas y el costado. Y le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Entonces el día de Pentecostés, la iglesia más pequeña del mundo la tuvo Jesús. 120 le quedaron, pero 120 originales. Y aquí van a quedar los originales también. Dale la mano a tu vecino y dile, te veo con cara de original. Dile, auténtico. ¿Aló? La palabra dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero nada, tenemos misericordia para los que no están. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre dos o tres. No, sobre cada uno de ellos, sobre todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Los 120. Porque estaban bien entrenados por el Señor Jesucristo. Estaba fresquito. Porque el Señor ascendió y a los 10 días vino Pentecostés. Eso no tardó mucho. Y fueron llenos del Espíritu de la promesa y arrancó la iglesia con poder, la iglesia como cuerpo. Donde está tu cabeza, estás tú. Ahora, ahí mismo en el verso 44, mira la vida de los primeros creyentes. Dice todos, ¿cuántos? Todos los que habían creído estaban como mira, mi hermano, las iglesias hoy en día, muchas de ellas dan pena. Lo digo con tristeza. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que quiere. Pero aquí no. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían ¿a cuántos? A todos, según la necesidad de cada uno. O sea que la iglesia sabía quién estaba sin empleo en ese entonces. Y los que tenían, vamos a suplirle aquí, vamos a llevarle una canasta de esto y de aquello al hermanito tal que está sin trabajo. A la viuda, vamos a socorrerla. Bueno, tenían favores con el pueblo, ahora no iban a tener favores entre ellos. Eso se ve hoy en día en las iglesias. Y créeme una cosa, el pastor está para tomar su parte también. Yo estoy abierto, si es que a eso venimos aquí, a que el Señor nos dé nuestra porción, si es para bien. Dice la palabra, verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, todos los días había servicio. Eso es lo que significa cada día. Perseverando cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, aunque no fueran creyentes. Y el Señor estaba tan contento que añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón esto se tenía que dilatar? ¿Por qué razón esto se tenía que perder? ¿Hay que recuperarlo? Obviamente hay que aclarar, como otras veces lo hemos hecho, que no todos los hermanos pueden estar al tiempo en todos los servicios, por fuerza mayor, porque trabajan, estudian, por alguna razón. Pero cuando se tiene la posibilidad, procuremos estar donde está el Señor. Amén. Mira, si está alguno enfermo, no, yo no voy porque estoy enfermo. Digo, depende, ¿verdad? Porque hasta para eso hay provisión en la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Por eso los ancianos de la iglesia son los que deben ser los más obedientes a la palabra. Y ojo, y más santos. Digo, no vamos a poner a competir aquí en santidad, pero sí debemos guardarnos para el Señor. Para cuando el Señor nos llame a ministrar y vamos a poner las manos, sean manos limpias. Manos santas. Dice la palabra que los ancianos orarán por el enfermo y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, sino que lo salvará porque posiblemente ese enfermo estaba bien grave. Naturalmente, si la persona está postrada en cama, entonces los ancianos van a la casa de la persona si es posible. Pero los ancianos tienen que estar en acción. Los ancianos tienen que estar. ¿Cuántos de los ancianos que están aquí han sanado gente este año? Pregunta retórica, no estoy para ofender aquí a nadie. Primero a los Corintios 12, vamos ahí. Vamos a poner el pie en el acelerador. Pastor, ¿cuántos de los que están aquí están contentos todavía? Amén. Que no se te vaya el gozo. ¿Ah? Ok. Ya esto deberíamos obviarlo, pero no. Hace bien recordarlo. 12:12. Primero los Corintios 12:12. Mira la comparación, el parangón que hace el apóstol Pablo aquí para que entendamos lo que es la iglesia como cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno, hablando de tu cuerpo humano, ¿cuántos cuerpos tienes tú? Uno. Cuídalo, entre otras cosas. Y tiene muchos miembros ese cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. La iglesia diga conmigo, así también Cristo. O sea que para tú conocer a Cristo, la unión de Cristo y la iglesia, tú tienes que conocer tu cuerpo y tenerlo como referencia. Entonces tú puedes observar que en tu cuerpo, qué pena que el hombre haya pecado. Porque si no, tú no te envejecerías, muchacho. Tú no te enfermarías nunca ni morirías. Es con todo y eso y estás tan simpático, tan hermoso y hermosa. Porque la santidad hermosea el rostro. Así como el cuerpo es uno, dice el apóstol Pablo, como querés decir, analiza bien tu cuerpo para que entiendas lo que es la iglesia. Y entonces dice, porque, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos ¿cuántos? Todos bautizados ¿en cuántos cuerpos? En un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, yo no tengo más espíritu que tú. Más Espíritu Santo que tú, ni tú tienes más que yo. Porque ahora no es como en el Antiguo Testamento. Dame 2 porciones. No, ahora se metió toda la porción. Dios completico está dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ahí te está mencionando a ti, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Igualito tu cuerpo humano, tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco, ay Padre, mira esto, ni tampoco la cabeza a los pies. O sea, Cristo no le va a decir al hermano pie, no te necesito. Porque Cristo es la cabeza. Ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Qué bueno es esto. Mira, mi hermano, hay dos Adanes de los cuales habla la Biblia. El primero, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ojo con esto, no le trajo otro hombre. Hoy en día han pasado miles de años y el hombre, por causa del pecado, ha violado todos los estamentos bíblicos y ha establecido otro matrimonio que no debería llamarse matrimonio, porque matrimonio es el que estableció Dios, hombre y mujer. Pase por donde pase, explote por donde explote, esto es lo que yo voy a predicar. Eso es lo que es el matrimonio establecido por el Señor. Lo que los hombres se han inventado, ese es otro cuento. Ahora, la iglesia es la ayuda idónea del Señor. Y como la iglesia es su cuerpo, el Señor no puede decirle a su cuerpo, no te necesito. Así que si eres pie, eres oreja, eres nariz, eres ojo, eres mano, Dios te necesita y tus hermanos también. ¿Cómo nos necesitamos nosotros apropiarnos de esta verdad y ser una verdadera familia y no una familia teórica? La palabra dice que debemos servirle a todos los hombres, mayormente a la familia de la fe. Por eso yo le he dicho en varias ocasiones a la iglesia, cuando tú amas a tu familia biológica más que a tu familia espiritual, tú todavía necesitas ser transformado. Con el tiempo, si sigues así esmeradito, lo vas a lograr. Si no lo has logrado. Pastor, ¿usted vive eso? Bueno, eso se lo tienes que preguntar al Señor, porque nadie puede estarse dando chicle él mismo. Bombo, pues, me refiero. Pero uno trata cómo estimo a la familia de la fe, a los que gustan y a los que no gustan de mí. Porque entiendo, aquí hay pastores que me aborrecen, pero yo oro por ellos, porque yo no puedo bailar la música que ellos bailan. Yo tengo que obedecer al Señor. Me manda a amar a mis enemigos, imagínate, no voy a amar a mis hermanos. Y me descalifican, ese es un hereje, que eso es esto, que lo otro. Se han encontrado con hermanos que vienen aquí, y tú ¿por qué vas a esa iglesia? Le han preguntado así a los hermanos. ¿Por qué no me lo dicen a mí? Cuando me ven, Dios te bendiga, Freddy. Les da hipocresía. Pero honestamente yo los amo. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar en el cielo y nos vamos a abrazar. Se acabarán los celos ministeriales, los celos amargos y ya está. Pero ¿para qué esperar estar allá arriba si lo podemos hacer aquí abajo? Qué lindo es amar. Qué lindo es amar y qué lindo es perdonar. Pero eso es una gracia especial que Él derrama en nuestras vidas. Dice el verso 24 en la parte B. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, ¿cuántos?
¿Los miembros cuántos? Allá arriba, ¿los miembros cuántos? Se preocupen los unos por los otros. No me contestes esta pregunta, es retórica. Las preguntas retóricas no tienen respuesta. ¿Te preocupas tú por el resto de tus hermanos o tú vives un cristianismo tuyo nada más? Este jueves, no lo voy a decir para que te sientas mal, murió la madre de una hermana muy querida de este ministerio. ¿Perdón? El padre, corrijo. Pasé por un lapsus. Aquí teníamos un servicio pues de ayuno y yo debía atenderlo, pero me sentía tan compelido, porque es una hermana que en mis días de aflicción en cuanto a la salud fue como una doctora, una enfermera ahí de cabecera, dándonos el apoyo a mi esposa y a mí, que es nuestra hermana Kelis. Decía, yo no le puedo fallar a esta familia, la familia Ariza Puello. Pero muchos de ustedes no se enteraron. ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes están desconectados de lo que pasa aquí adentro. Pero hoy podemos enmendar. Eso pasa en todas las iglesias. Ya se muere una persona y unos van al sepelio y otros no van. Les da igual Chana que Sebastiana. Pero eso no es lo que Cristo instituyó. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Al estar preocupados los unos por los otros, oramos los unos por los otros. Al hermano que tú no ves, tú buscas la forma de llamarlo. Digo, es lo correcto. Yo no te digo estas cosas para hacerte sentir mal, aunque seguramente esto te cae y te da pena. Ay. Pero yo te podría preguntar, ¿dónde estabas tú el jueves? Festivo. Por eso yo dije, el 20 tenemos un paseo. Muchos se alegraron, jugamos fútbol y todo, béisbol. Sancocho. Un paseo, hasta la mascota lo llevan. Pero estamos para corregir. Porque ya no podemos devolver el pasado. Ya lo que pasó, son aguas que pasaron. Pero nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Estamos entendiendo? Después de esta predicación, estoy seguro que cuando tú te quieras quedar en casa, el Espíritu Santo te va a recordar esta prédica. Y tú dices, por aquí hay camino para la iglesia que voy. Y más si tú tienes dones espirituales. Pastor, ¿qué significa desavenencia? ¿Es desavenencia o desaveniencia? Es desavenencia. Sin la yen. ¿Y qué significa? Falta de acuerdo, falta de entendimiento o conformidad entre las personas o las cosas. Dios no quiere que haya ese desacuerdo entre nosotros. Sinónimo de desavenencia: discrepancia, desacuerdo, discusión, discordia, conflicto, desunión. ¿Cuál es el antónimo? Lo contrario. Avenencia, acuerdo, concordia. Como lo hay en nuestro cuerpo físico. Amén. Y finalizo con Hebreos 10:24. Tengo más, pero ya llevo mucho tiempo. Y quiero que le cantemos, los quiero dejar descansar, quiero que respiren. Vida. ¿Siguen contentos? Cuando nos consideramos los unos a los otros y nos preocupamos los unos a los otros, que por eso fue que Dios puso los miembros en el cuerpo como Él quiso.
Amén. Para que el cuerpo de Cristo no esté en desacuerdo. Lo que dije, un pie no quiera arrancar para allá y el otro para acá. Sino que haya esa armonía. Haya armonía en la iglesia y haya un mover del Espíritu Santo. ¿Cómo se goza? ¿Usted se imagina el gozo del Señor cuando ve a toda la familia reunida? Dice la palabra, mirad cuán dulce, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y ¿cómo? De pelea, en armonía. Porque allí Dios derrama bendición y ¿qué? Vida eterna. Y así nos conocemos. Tú necesitas un arquitecto y aquí te presentamos a Luchito Coronado, a Jairo Moreno, a María Victoria. Aquí lo que hay es arquitecto, a Wolfran Romero Cortés, y no tienes que buscar otro por allá que te vaya a robar o a cobrar de más. Y a los de aquí hay que pagarle. Obviamente que te hacen una concesión especial, pero hay que pagar. El obrero es digno de su salario. Necesitas un abogado, ahí tienes a Brigitte, ahí tienes a Oscarito, ahí tienes a María Angélica. Y usted, no, yo soy predicador. Y así sucesivamente. Y no todo el mundo es profesional y nadie se sienta mal, porque en la viña del Señor hay de todo. Amén. Ay, Padre, el Señor se las trae con este ministerio. Yo debería estar predicando esto ahí en el estadio metropolitano, con toda la iglesia reunida ahí, para darles esta palabra. Que usted tiene el privilegio de estarla recibiendo aquí, sentadito, cómodo, con aire, en su casa, en su templo, porque a Dios le ha placido. Y este compartir nace de un deseo del pastor, porque ese es mi anhelo. Pregúntese usted cuando no viene, ¿cómo se sentirá el pastor cuando no me ve? Cuando ve la iglesia vacía. Y la palabra, oír a un Joao aquí enseñando la palabra, Dios mío, que se nos deja regado a todos, y Jairo Nieto nos deja regado también, y Fernando. Hermano, hay gente que los 3 años de pandemia maltrató, el diablo aprovechó y los picoteó todos. Como pastor sé que ellos no han vuelto a ser los mismos, pero estoy orando. Y el Señor me lo muestra cuando estoy orando. Fulanita no es la misma, fulanita tampoco, fulanito tampoco. Pastor, pero ¿quién es fulanito? No te lo voy a decir, fulanito. Hizo daño, pastores cerraron con toda iglesia, pastores se suicidaron. Pero tienes que echar mano del conocimiento que has recibido de la gracia. Cogiste un desvío, ¿cuál es la idea de seguir en ese desvío? Devuélvete y métete por donde es. ¿Aló? ¿Es o no es? No, que tuviste una y ahí no había por donde te metiste para allá. Entre más sigas caminando, más te alejas del verdadero camino. Pero si tú te diste cuenta a tiempo, ahí a 10 metros, devuélvete y métete por donde es. Te metiste por la puerta ancha y espérate que ves mucha mundanalidad, mucha carne, mucho esto, mucho aquello. Por aquí no es la cosa. Esto no es lo que yo conozco. Esto no es camino de santidad. Dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lean en coro el 25, dígalo. Oye, ya huele a la venida de Cristo. Y tenemos que estar apercibidos. Eso no es lo que espera el cristiano. El cristiano, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? ¿Llenarse de dinero? Oh, los planes míos, que Dios me bendiga para pasear por el mundo. Hermano, la esperanza del cristiano es la venida de Cristo.
Tú puedes pasear por el mundo entero y cuando vienes te das cuenta que eso no es lo que da felicidad. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya por deporte no me congrego. Pero entonces atiende bien, que te quede claro que esto no es un capricho de Freddy Palma, sino que esto es lo que Dios dice. Esta palabra está escrita antes del 1956, que es la fecha donde yo nací. Ahí lo dice, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejar de congregarnos. Dejar de congregarnos es perder la perspectiva de que la iglesia es un cuerpo. Es decir, yo no necesito a mis hermanos, ni mis hermanos me necesitan a mí. Es perder el horizonte, es perder la brújula. Hay que ver lo que ministra un saludo de un hermano. Yo a veces he estado en el piso, pero yo no le digo nada a nadie. Porque todos pasamos por verdes y maduras. Y a veces un hermano viene y me da un saludito, un abrazo. Y cómo me reconforta. Una palabra, la paz de Dios sea contigo, pastor. Eso me cogió y me levantó enseguida. Porque hay espíritu dentro de ti, el espíritu del Señor. Y puede mover al hermano para estimularte a ti en un momento de decaimiento, de tristeza, de dolor. Hay gente que se sumerge en el dolor y en la tristeza, entonces se queda en la casa. Y tal vez el Señor tenía una palabra para sanarle el corazón ese día, pero no lo oyó. Y el diablo, ¿cómo respalda a esos hermanos? Sí, quédate, yo te lo dije. Eso es aburrido allá, se demora más ese pastor. No, yo voy a dejar un espacio para otro día, pero yo tenía aquí la potestad que el Señor le da al pastor para la iglesia. Tú sabes que la palabra dice, Dios dice, te lo voy a dar allí como postre. Pastor, postre. Dios le dice a la iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta al Señor. Esto lo toman muchos ministros para golpear a la iglesia y subyugarla y meterle ley. Y aquí mando yo y le dan puños al púlpito y todo eso y gritan. Pero sujetarse también significa agarrarse. Tú te vas cayendo y de pronto te aferras a algo, te sujetaste a algo y no te caíste. Yo todavía no he entendido esa parte de, lo comprendo a medias, pero necesito más que el Señor me diga por qué en Apocalipsis el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién será el ángel de la iglesia? Pablo dice que la iglesia pues la gobiernan un grupo de ancianos, pero ¿quién es entonces el ángel de la iglesia? Que el Señor mandó a que le escribieran a él. Y le dice, tengo contra ti tal cosa, te felicito por esto y por aquello, pero te demando tal cosa. Como yo no sé la fecha de mi partida, yo necesito asegurarme de quién es quién aquí en este lugar. Quiénes verdaderamente son miembros de aquí y quiénes son simpatizantes nada más. El simpatizante no tiene compromiso con la iglesia, el miembro sí, el miembro tiene una función.
El hermano Nieto predicó años atrás sobre ese excelentemente, como Dios suele usarlo a él. Porque este es un reino. La iglesia es un reino. Y ese reino tiene un gobierno. Y Cristo delega en un pastor de carne y sangre lo mismo que tú, débil, igual que tú y que todos nosotros. Y te dice, sométete a este hombre. Y ahí empieza a veces el tirijala. Hay gente que dice, yo me someto a Dios, pero hombre no. Ahí es donde está el peligro. Pero este no es un sometimiento en ley, es un sometimiento en gracia. Porque si tú no te sometes al pastor que Dios te puso, tú no estás sometido a Dios. Es como cuando Juan dice, el que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo podrá decir que ama a Dios al que no ve? O sea que el catalítico para tú saber si amas a Dios es que ames a tus hermanos. Ese es el filtro. Naturalmente el pastor, mira que yo oré hoy, oh Señor, que nadie se me sienta golpeado, que el pastor me tiró una indirecta a mí. No, así, Dios no respalda eso. Yo le dije, Señor, ayúdame a predicar con todo el esplendor de tu amor. Y lo que he predicado aquí es lo que mi corazón anhela de este ministerio. Una iglesia, así como está escrito en la Biblia, sin más ni menos, así como está ahí. Todavía falta. Pablo le decía a Timoteo, te mando delante de Dios. Y Timoteo obedecía. A Filemón le dijo, hazme el favor y me recibes a Onésimo en tu casa. Y si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo él te debe, ponlo a mi cuenta. Por no decirte que tú te me debes a mí también. Ay, Padre. Qué autoridad la del apóstol. Hoy en día ya no hay apóstoles, pero están los pastores. Amén. Naturalmente, Satanás, él está asusando a la iglesia para buscarle las fallas al pastor, buscando poner la cizaña donde está el trigo para hacerte tropezar. Ay, Padre, vamos a estar de pie, queridos hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.